Buenas noches, compañeros, amigos, todos participantes de este foro. Nos toca debatir en esta ocasión sobre el materialismo dialéctico y materialismo histórico. Nos basaremos en un material escrito por José Stalin en 1938 y en particular queremos destacar la importancia de lo que es la filosofía y el pensamiento filosófico dentro del planteamiento marxista-leninista. Como casi todos sabemos, siempre se habla de las tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo. De ellas, una parte que se refiere al planteamiento económico, que está basado principalmente en los pensadores ingleses, siendo precisamente Inglaterra quien tenía un desarrollo económico muchísimo mayor que cualquier otra nación en esa época. Por otro lado, el planteamiento del socialismo, del comunismo, de una sociedad más igualitaria, ahí los franceses son quienes llevan la batuta, tanto en los planteamientos del socialismo utópico como en el desarrollo de luchas sociales que tuvieran una trascendencia mundial. Y en el caso que hoy nos toca tratar, el pensamiento filosófico en Alemania tuvo un desarrollo muy significativo, existiendo en ese país grandes pensadores filosóficos que sentaron precedentes dentro de lo que es el desarrollo del pensamiento filosófico de la humanidad. En particular, nosotros quisiéramos destacar que estas tres fuentes y tres partes integrantes no son como departamentos separados o estancos, sino que necesariamente tienen una interrelación y se convierten precisamente en doctrina, en método, en posibilidad de dotar a el pueblo, a la vanguardia, de un instrumental suficiente para poder analizar correctamente los procesos de desarrollo social, los avances en la técnica, los avances en el conocimiento científico. Y para ellos necesariamente el poder, al separar esas tres partes, no queremos negar pues la urgencia de que haya una interrelación entre ellas. En particular, cuando hablamos de filosofía, nosotros nos retraemos normalmente a lo que fueron los orígenes del planteamiento que se opuso al extendido planteamiento idealista, al planteamiento que fundamentalmente estaba guiado por la consideración de que el espíritu era primero y que la materia era posterior. Es decir, en ese sentido, cuando se habla de materialismo, es precisamente lo opuesto, es decir, es la consideración de que lo primero es la materia y la conciencia, las sensaciones, las percepciones devienen pues de la materia, son una expresión posterior. Esto va a tener un significado muy importante en la explicación científica, en el desarrollo del conocimiento, pero no solamente la respuesta a esta pregunta entre qué fue primero, la materia o el espíritu, sino necesariamente también la respuesta que debemos darnos sobre el proceso de interrelacionamiento de ambas cosas, del espíritu y la conciencia, el relacionamiento entre el ser y la conciencia. Y en ese sentido, lo que hoy vamos a tratar necesariamente es una parte fundamental para que un pensador que necesariamente esté vinculado con la transformación del mundo, con la transformación de la sociedad, debe tener en su morral como un instrumento que complemente el estudio de las otras áreas que necesariamente tiene que dar respuesta, es decir, a la política, al desarrollo en algunas áreas específicas, pero el planteamiento filosófico de verdad debe cubrir una parte importante de tal manera de que podamos tener un planteamiento coherente en los distintos espacios de la sociedad, de la materia, y podamos de verdad darle una respuesta científica
a esa pregunta sobre qué fue primero, la materia o el espíritu. Y en esa dirección es un debate que trasciende varios siglos, es decir, desde que empieza el planteamiento filosófico a sustituir en cierta forma a lo único que había antes, que era la religión, pues la creencia, la fe, las convicciones basadas en que un ser superior había creado las cosas que no podíamos explicarnos. Y en ese sentido, en la medida que el hombre fue desentrañando muchas de esas cuestiones que antes no podíamos hacerlo porque no teníamos el conocimiento, las herramientas para entender el devenir de esos procesos materiales, necesariamente el planteamiento filosófico entonces se propone dar una explicación a todas estas cosas esenciales de la materia. No se trata incluso de que la relación del planteamiento sea exclusivamente con la transformación política, sino que incluso tiene que ver con consideraciones que tocan la esencia de la humanidad, la relación, o sea, cómo concebimos la relación entre el ser humano y la naturaleza, los problemas principales de cómo se relaciona algunas categorías que para nosotros a veces no resultan de fácil manejo, es decir, categorías que tienen que ver con el movimiento, la materia, el tiempo, el espacio, la relación entre cantidad y calidad y las conexiones que pueden existir entre cada una de esas elementos fundamentales. Es decir, en ese sentido, muchas veces el poder darle una respuesta cabal a ese relacionamiento entre necesidad y libertad, entre forma y contenido, entre esencia y fenómeno, es decir, la relación entre lo singular y lo general, es decir, implica estar sustentado en un planteamiento que necesariamente debe fortalecerse en el conocimiento de quienes nos consideramos agentes de transformación, de revolucionarización del mundo. Es decir, en ese sentido, nosotros creemos que este debate que hoy iniciamos tiene una trascendencia no solamente en el fortalecimiento de nuestra condición de entes que buscan la transformación del mundo, sino en la necesidad de elevar la comprensión de muchos de los aspectos que no necesariamente estén vinculados con la política, pero que sí están vinculados con el ser humano, así con los avances en algunos campos de la ciencia que pareciera que no tienen relación con nosotros, pero sí la tienen. Es el conocimiento del genoma humano, la explicación, por ejemplo, de los agujeros negros, el problema de cómo nosotros le damos una consideración al espacio-tiempo. Es decir, incluso aquí debería señalar quizás una de las cosas que dijo Stephen Hawking en el año 2018, pocos meses antes de fallecer, y deberíamos tomarlo en cuenta. De verdad considero, de este autor, de Stephen Hawking, hay un libro que es muy sencillo, pero a veces es muy denso, que se llama Breve Historia del Tiempo, que les recomiendo leer. Pero les quería tener la siguiente cita, que él textualmente lo dice de la siguiente manera. Para completar esta introducción del tema, nosotros debiéramos también tener bien clara la relación entre el pensamiento científico y la educación para la liberación y la emancipación. Muchos de quienes conformamos las organizaciones revolucionarias
muchas veces nos inclinamos fundamentalmente por razones de la búsqueda de igualdad, la búsqueda de justicia social, pero muy poco, por lo menos en las últimas décadas, hemos dedicado al fortalecimiento del basamento filosófico que pueda ser como el elemento que nos permita ser mejores en lo que nos hemos propuesto desde el punto de vista de la transformación de esta realidad a la cual estamos enfrentando. En ese sentido, vemos en muchos compañeros que hay un desprecio hacia la teoría y el endiosamiento de una práctica sin el fortalecimiento del basamento teórico nos lleva en primer lugar a ser muy erráticos, pero también al convertir nuestra acción en una práctica que solamente da respuesta a las cuestiones concretas del momento y pierde el sentido de la hilación de esa voluntad que estamos expresando dentro del desarrollo del proceso de transformación al cual nosotros nos debemos en el sentido de la búsqueda precisamente de la eliminación de la explotación del hombre por el hombre, la búsqueda, al final de cuentas, de la felicidad del ser humano y de que su accionar vaya dirigido precisamente a la satisfacción de sus necesidades. En este sentido, recuerdo un pensador soviético que decía que los comunistas debían estar al día con lo más avanzado del conocimiento humano en todos los terrenos. En el terreno no solamente de los avances en cuanto al desarrollo económico, sino también en el terreno de las investigaciones científicas, de las explicaciones sobre cuestiones que aún no están totalmente clarificadas. En este sentido, son muchas la insistencia de Marx, y eso estamos hablando de hace casi 2 siglos, 180 años, donde él decía que los estudios sociales deberían alcanzar la misma certeza que los demás estudios de la naturaleza. Es decir, no es el poder conocer las leyes del desarrollo de la sociedad para nosotros se convierte en algo tan importante como para quienes estudian física y conozcan la ley de la gravedad, o para quienes estudian mecánica cuántica y los movimientos siderales, lo que se refiere a las fuerzas que son las fundamentales en esos escenarios. Entonces, en este sentido, el problema de dar una fundamentación filosófica a nuestro pensamiento político necesariamente también está vinculado con el conocimiento más científico del desarrollo de todos los procesos de la materia en el mundo. Ya ahora sí pasamos a entrar propiamente al material de Stalin. Una característica de este escrito de Stalin es su carácter didáctico, llegando incluso casi a un carácter esquemático, pero de verdad muy educativo desde el punto de vista de explicar cuestiones que son muy complejas, pero tratando de ir precisando y puntualizando las conclusiones que luego puedan ser hilvanadas y que nos sirvan precisamente para los cambios que debiéramos realizar. Hay otro escrito de Stalin que semeja también este método tan didáctico y explicativo, y se llama El marxismo y la cuestión nacional. Incluso que es de importancia no solamente para que revisemos el método de exposición, sino que las conclusiones también a nosotros, particularmente como venezolanos, que estamos viviendo un país que es un área en disputa de los imperialismos, precisamente el problema de la cuestión nacional
cobra algo de importancia. Entonces, este material de Stalin está dividido básicamente en tres partes: el método dialéctico, el materialismo filosófico y el materialismo histórico. El método dialéctico no es un descubrimiento de Marx y de Engels. Básicamente ellos se apoyan en el desarrollo que había tenido el planteamiento de Hegel, un filósofo que muchos consideraban era lo último ya del pensamiento filosófico y que ya no deberían estar devanándose los sesos para dar explicaciones a muchas de las cosas, sino lo que había que hacer era aplicar los postulados de Hegel a las distintas formas de la materia y tratar de darle respuesta a esas problemáticas. Es decir, estamos frente a un método que Marx dice que lo pone cabeza abajo, es decir, porque lo convierte de un método basado principalmente en el idealismo, en que la idea era lo fundamental, era la esencia de las cosas, a un método dialéctico materialista, en el sentido de que la materia es lo primigenio, es la fuente del desarrollo de la materia, de los procesos. Pues. En este sentido, él trata de fijar cuáles eran las características de ese método. Y lo principal que empieza señalando, que la naturaleza y la materia no es un conglomerado casual, fortuito, que las cosas son por obra y gracia de algo que no está inscrito dentro de ellos. Es decir, sino que él parte de que precisamente la naturaleza es un conglomerado que está articulado y que tiene un interrelacionamiento y una influencia de unos elementos con otros. En esa medida, esa característica está muy vinculada con otro que es, vamos a decir, un principio del materialismo, que es la materia, y en este caso la naturaleza, no es algo quieto o inmóvil, estancado, inmutable, sino que necesariamente las características de esa naturaleza, de esa materia, es el perenne movimiento, el cambio constante. Es decir, por supuesto, esto es de fundamental importancia para quienes nos disponemos a conocer las cosas, porque tenemos que saber que lo que estamos estudiando está en proceso de cambio y que incluso nuestra participación para el conocimiento de eso también está introduciéndole elementos de cambio en el desarrollo de esos mismos procesos. Y la otra cosa, que ese desarrollo no es un crecimiento, vamos a decir, evolutivo, un proceso de crecimiento, sino que hay en medio de esos avances, vamos a decir, cuantitativos, y muchos de esos avances que son imperceptibles o de muy poca significación, se va acumulando la posibilidad de cambios cualitativos. Y estos cambios cualitativos son rápidos, son súbitos en comparación con los lapsos de evolución que lo preceden. Es decir, por lo tanto, el desarrollo y el proceso de desarrollo es un movimiento progresivo y ascensional. Es decir, no da vuelta sobre sí mismo, sobre un elemento, sino que necesariamente cuando vuelve sobre los mismos terrenos ya lo hace en un plano mucho más elevado. Entonces, en ese sentido, este método concluye con un elemento que también tiene una importancia capital. Es decir, es considerar que todos los objetos y los fenómenos de la naturaleza tienen implícitas contradicciones internas y que esas contradicciones están en permanente pugna. Es decir, no son avances cuantitativos, sino que también a lo interno de esos procesos, de esos fenómenos, de esas expresiones de la materia, también hay una lucha interna. Uno de esos contrarios, por supuesto, es el que lleva la postura dominante, pero necesariamente en ese proceso de transformación y de cambio, la existencia de estas contradicciones es lo que caracteriza a la materia.
Como segunda parte de este material, Stalin presenta, ya saliéndonos del método dialéctico, lo que es fundamental en el planteamiento marxista sobre el materialismo, es decir, sobre la prioridad en cuanto a la materia frente al espíritu. Y en este sentido, se parte de la consideración de que el mundo es algo material y que tiene distintas formas y modalidades y que precisamente una característica que es una característica de la materia es que está en constante movimiento y por supuesto que ese movimiento y todo ese proceso de desarrollo de la materia se rige por sus leyes. Es decir, en este sentido, esto se completa con el planteamiento de que existe algo que es independiente y está fuera de nuestra conciencia, y que las sensaciones, las percepciones y la propia conciencia es derivado de la materia. Sí, esta es una cuestión que caracteriza a todo el planteamiento materialista. Es decir, lo que lo diferencia de Feuerbach es que Feuerbach tenía un planteamiento metódico que se inscribía más en posturas metafísicas, incluso hasta desde el punto de vista de la consideración sobre la ética y la religión. Es decir, en este sentido, el materialismo marxista se va más a la explicación de que nuestra relación, o la relación, vamos a decir, del espíritu con la materia, del ser y la conciencia, necesariamente parte de que lo principal y lo fundamental es el mundo material, ¿no? Y por último, la consideración de que el mundo y las leyes que lo rigen son perfectamente cognoscibles. Eso para oponerse a los planteamientos de muchos filósofos que se basaban en el agnosticismo y que decían que era imposible conocer la realidad porque las percepciones que llegaban a nuestros sentidos eran unas cuestiones falsas. Y bueno, en esta dirección lo que plantea el materialismo marxista es que el mundo y las leyes son cognoscibles. Es decir, lo que se necesita son las herramientas adecuadas y los métodos que son idóneos para acercarnos al conocimiento exacto de esa verdad. Es decir, eso lo vemos en mucho planteamiento de científicos que nos hablan de la imposibilidad de conocer con exactitud algunas variables del movimiento, porque en la medida que estamos desentrañando algunas de esas variables, modificamos otras, ¿no? Pero bueno, ya es un planteamiento que necesariamente tendremos que profundizar en otra ocasión. Lo cierto es que el materialismo filosófico marxista parte de que las ciencias de la naturaleza y las ciencias humanas deben tratar de unificarse en una sola ciencia que dé respuesta a todos los problemas del hombre y de la naturaleza. Introdujo aquí una anécdota sobre la cuestión religiosa. Estando yo comenzando pues, los estudios del tercer año de bachillerato, comienzo a ver por primera vez la materia de química y el texto que utilizábamos en las primeras páginas tenía la ley de la materia. Y para mí, que era de una familia cristiana, católica, formado en una actitud humanitaria del cristianismo, filantrófica por parte de mi padre y de mi madre, el poder leer esa ley de la materia que decía que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma,
Significó para mí como me llevó a explicarme el problema del origen y la creación, como lo planteaba el catolicismo. Y en ese sentido eh, fue como un choque que me hizo ponerme a investigar. En estos días de cuarentena, casualmente en nuestra casa quedó atrapada una hermana de mi esposa, que es, aparte de ser mucha vista, pero tiene un pensamiento, vamos a decir, de justicia social y de avanzada. Y se puso a leer el libro de la biografía de Mary Engel de Augusto Cornu y me planteó que, oye, que decía cosas muy interesantes. Y yo me puse a discutir con ella y le explicaba que muchas de las cosas que ya siendo nosotros adultos damos como por descontadas porque no nos interrogamos sobre ellas, es precisamente ese problema de la existencia de Dios, el problema de la explicación de algunos fenómenos. Y yo le decía que hay un libro muy interesante que yo leí hace muchos años, fue escrito por Carlos Kautsky, Los orígenes del cristianismo. Y de verdad es una de las explicaciones muy sencillas de algo que él hizo una investigación histórica sobre precisamente los tiempos en que empezó a conformarse pues la iglesia cristiana, ¿no? Y les recomiendo que lo revisen, ¿no? Porque él decía que la necesidad de Dios era para llenar el vacío de dos cosas. En primer lugar, del poder explicarse algunos fenómenos naturales, algunas cuestiones de las cuales no tenía los instrumentos para darle una explicación científica y necesariamente acudía a los dioses para que era darle pues la fundamentación al origen de esos fenómenos. Pero él decía que había una segunda razón de la explicación religiosa, que es que el hombre necesita explicarse las cosas. Al necesitar explicárselas, es decir, por un deseo de indagación, porque no es solamente explicárselas, sino que esa explicación le vaya sirviendo para transformar la naturaleza. Y es precisamente donde nosotros pudiéramos entroncar con uno de los planteamientos que hace Marx cuando se refiere a la crítica de Feuerbach, cuando dice en la tesis número 11 que los filósofos hasta ese momento se habían dedicado a estudiar al mundo y de lo que se trataba era de transformarlo. Por lo tanto, el problema de la religión y de nosotros poder asumir a cabalidad las potestades de que somos agentes transformadores y de cambio, exigen necesariamente que nosotros le demos explicación a muchas de las cosas que van sucediendo, que no tengamos esa postura fácil de que existe un ser que resuelve las cosas y nos da ánimo y nos da fortaleza. Es decir, pero incluso dentro de un partido marxista-leninista como es Bandera Roja, hay militantes que son católicos, cristianos, religiosos. Y precisamente el nosotros ser un estamento de vanguardia de la sociedad por un cambio revolucionario también nos exige a que, por supuesto, la permisión que tenemos de la militancia en nuestro partido, de personas que tienen posturas en esa dirección, no nos lleva a posiciones recalcitrantes, sino a la necesidad de que sea un tema a debatir, un tema que nos sirva para discutir, que de verdad podamos sacar mucho de ese espacio que dejamos a las convicciones dadas ya por fe o por religión, a la necesidad de explicarnos sobre la base de la racionalidad.
Bueno, y para finalizar tendríamos que referirnos propiamente a lo que es el materialismo histórico, que algunos consideran que pudiera definirse como la extensión de los principios del materialismo dialéctico al estudio de la vida social, la aplicación de los principios del materialismo dialéctico a los fenómenos de la vida de la sociedad, al estudio de esta y de su historia. Es decir, pero en primer lugar, Stalin se pregunta, o sea, ¿qué debemos entender por condiciones de vida materiales de la sociedad? Incluso él empieza a interrogarse si es el medio geográfico el factor fundamental para provocar el desarrollo social, o si tiene que ver con el desarrollo propiamente de la población, su calidad, su cantidad, y ver si esos dos factores, tanto el medio geográfico como el desarrollo de la población, son los determinantes del causal, pues, del cauce que lleva una sociedad en su desarrollo. Y termina concluyendo de que no pueden ser los elementos fundamentales por diversas experiencias en cuanto a comparación de poblaciones, de comunidades, de naciones, donde necesariamente no son los elementos que determinan que una población avance significativamente en comparación con otra. Entonces, él dice que lo fundamental para el estudio de las condiciones de vida de una sociedad, lo primordial es que nosotros nos fijemos en el modo de obtención de los medios de vida, es decir, el modo de producción de los bienes materiales. Entonces, cuando él dice los modos de producción, entonces intervienen dos factores fundamentales. Es decir, las fuerzas productivas, y esa fuerza productiva en primer lugar es el hombre, pues como transformador de la naturaleza. Pero no solamente en esa fuerza productiva está el hombre, sino que están los instrumentos, los medios de que se vale el hombre precisamente en ese esfuerzo de transformar la naturaleza para ponerla a su servicio. Pero en segundo lugar, es decir, ese modo de producción también tiene que ver con las relaciones que establecen los seres humanos precisamente para aplicar esa fuerza con esos medios de que dispone. Es decir, diríamos entonces que lo fundamental para calificar el punto de desarrollo que tiene una sociedad es la combinación de las fuerzas productivas, entre ellas y principalmente el hombre, y los instrumentos o medios de producción, y las relaciones que establecen los hombres para poder producir esos materiales tan necesarios para la vida. Entonces, y la otra característica que es fundamental para que nosotros podamos darle una explicación a ese proceso de desarrollo de la sociedad, ese desarrollo histórico, es una característica que tiene esa producción de los medios de vida, que jamás se estanca en un solo lugar durante mucho tiempo. Que esa producción está en un proceso constante de cambio y de avance, y que eso, por supuesto, ese avance y ese desarrollo en las capacidades, tanto en volumen como en calidad de las cosas que produce como medios de vida, también se manifiesta en el cuerpo social, en las ideas, en las instituciones sociales, en el cuerpo político. Es decir, en ese sentido, el materialismo histórico considera que vivimos un proceso constante de cambio, y que esos cambios y ese desarrollo de la producción necesariamente tienen un elemento que es como el fundamental. Es decir, y ese elemento fundamental de los cambios son el desarrollo de la fuerza productiva. Es decir, y que no depende de la conciencia, o sea, no es una cosa premeditada, sino que necesariamente el hombre, para resolver problemas de la producción de esos medios de vida, va aproximándose a formas, a técnicas, a mejorar los procesos
en el sentido de hacerlos más eficientes, más eficaces, de poder gastar menos esfuerzo, de gastar menos tiempo, y en esa medida va afinando los instrumentos de producción. Entonces, estamos frente a un proceso de desarrollo y cambio de la producción que fundamentalmente tiene su elemento determinante en el crecimiento, desarrollo y mejoramiento de esas fuerzas productivas. Y hay momentos en las sociedades donde hay unas relaciones armoniosas entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, entre las relaciones que se dan los hombres para producir. Esa armonía tiene una duración en la medida que esas fuerzas productivas avanzan tanto y entonces se producen momentos de desarmonía, es decir, donde ya las relaciones de producción, en vez de ser un elemento que dinamice esa fuerza, se convierte en un obstáculo. Y en ese sentido, las fuerzas, por eso decimos que las fuerzas productivas son el elemento más dinámico y revolucionario. Y precisamente las relaciones de producción, el modo de producción, es lo que en un cierto momento de ese proceso se convierte en un obstáculo, en una traba. Es decir, y por supuesto, son trabas que el mismo desarrollo del conocimiento humano requieren que sean solventadas. O sea, requieren que esos obstáculos, esas trabas, necesariamente deben ser desplazadas para permitir la corriente del cambio, el avance. En ese sentido, nosotros tenemos ejemplos aquí en el desarrollo del capitalismo muy claros. Por ejemplo, aquí hay inventos que tienen 50, 60 años de descubiertos que no se aplican porque no les convienen a tales o cuales emporios o compañías, como es el carro eléctrico, los superconductores. Es decir, una serie de conocimiento humano que no puede ser aplicado porque las relaciones de producción se han convertido en un freno para ese desarrollo. Es decir, y en esa circunstancia nosotros vemos que precisamente pudiéramos precisar, estamos hablando del capitalismo, pero nosotros pudiéramos incluso ver cómo se da el proceso desde de los primeros modos de producción, que pudiéramos decir que era el comunismo primitivo, luego es sucedido por la esclavización, la esclavitud, el esclavismo, como quisiéramos llamarlo. Posteriormente, ese esclavismo es sustituido por relaciones feudales de producción, por el feudalismo. Y luego del feudalismo es que se eliminan pues, esas trabas, esos obstáculos que significaban las monarquías, las aduanas y todas esas cosas. Se le da campo al desarrollo del mercantilismo, el capitalismo. Y por supuesto, ya, como decíamos anteriormente, el capitalismo muestra con mucha claridad que se ha convertido en un obstáculo para el avance de ese conocimiento y que debe ser sustituido por relaciones distintas a las cuales está basada el capital, que es fundamentalmente en la conversión de mercancía de todos los elementos que forman parte de la producción. Es cuando surge el planteamiento del socialismo, del comunismo, como forma de producción que debe sustituir lo que hasta hoy conocemos como capitalismo. Es decir, en este sentido, entendiendo esta relación entre las fuerzas productivas y los modos de producción, es como podemos explicarnos en el capitalismo la existencia de superproducción en muchos de los rubros, combinado con una baja del poder adquisitivo. Es decir, y precisamente la elevación de las desigualdades al extremo de que hay personas que tienen tal cantidad en su haber de riqueza que necesitarían varias generaciones de vidas para poder gastarlos, mientras hay una gran parte de la población en el mundo que no tiene para cubrir las necesidades más vitales. Es decir, eso va produciendo crisis periódicas.
Ya analizábamos en otras ocasiones cómo esta pandemia que estamos sufriendo se superpone a una crisis que ya tenía por lo menos 2 o 3 años cuajándose y que se expresaba en esa guerra comercial entre China y Estados Unidos, en el problema de la baja de los precios petroleros por esa guerra comercial entre Rusia y Arabia Saudita, el aumento de la pugna por los mercados, por los espacios y las fuentes energéticas que existen en muchas de las naciones del mundo por los bloques imperialistas. Eso es una expresión de que estamos en medio de un modo de relación de la sociedad que es un obstáculo para el avance de las cosas buenas que ha creado el ser humano. Ya no están en consonancia con el estado de la fuerza productiva y están en una contradicción irreductible. Entonces, en ese sentido, las nuevas fuerzas de producción y las nuevas relaciones de producción que deben ser congruentes con las anteriores, no surgen, vamos a decir, separadas del viejo régimen, sino que se van gestando dentro del viejo régimen, en el seno de este. Y precisamente no es una acción premeditada y consciente del hombre, sino que espontáneamente no son una elección libre. Y el hombre no conoce, cuando está inventando y está desarrollando nuevas fuerzas productivas, no conoce las consecuencias sociales de esas mejoras y de ese perfeccionamiento. Es decir, en este sentido, el materialismo histórico va en la explicación de estos procesos.